Mayros TV. Microfoneando, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que usted vea este podcast, les damos la más cordial de las bienvenidas a este Microfoneando. Hoy tengo una invitada fantástica, sensacional, compañera mía de hace muchos años en Antena 3. Ahí tuve la oportunidad de conocerla, de tratarla, y desde ahí la amistad se ha prolongado, se ha mantenido, se ha enriquecido. Ella es, sin más preámbulos, Susan Escobar. ¡Un aplauso! Bienvenida, gracias. Susan. Gracias, mi querido Mario. Para mí, créeme que cuando me invitaste, yo lo más feliz que me puso es saber que nos vamos a encontrar. No hay nada tan bonito como cuando te encuentras, cuando te reencuentras con la gente que tú quieres, con tus amigos. Y más, si me invitas a charlar, imagínate, esto que tanto nos gusta, así que vamos a tener que tener mucho cuidado con el tiempo y con el reloj. Ya porque estoy aquí cronometrando, porque a veces se nos va el tiempo tan rápido, la pasamos tan bien, como nos ha pasado con otros colegas, que cuando nos damos cuenta ya ha pasado la hora y ellos quieren seguir. Entonces, eso quiere decir, es un buen indicador de que la están pasando bien en esta charla. Lo que me está diciendo que no vamos a seguir. ¿Ah? Qué gusto tenerte, Susan, de verdad, una hermosa voz, una mujer muy talentosa de hace mucho tiempo. ¿Cuándo comenzaste ya en esta carrera tan hermosa como es la comunicación? Bueno, yo tuve la fortuna y tengo la fortuna de venir de una familia de comunicadores, como conoces, de la provincia de Los Ríos, específicamente de Quevedo, y empecé haciendo un programa infantil, ¿no? Mi programa de radio se denominaba Mundo Infantil y no iba de muy buena gana, ¿eh? Era una responsabilidad. Mi papá decía que nos ganamos el pan de cada día trabajando. Y bueno, y crecimos así en la radio y nos tocaba cumplir con nuestros horarios. Recuerda que había que colocar el disco y obviamente no te podías descuidar, no es como ahora que lo automatizamos. Vaca, como se dice. Bueno, tampoco tan a vaca, porque hay que tener todo el conocimiento que tiene David en programación y obviamente, y bueno, si tú quieres una radio como la que escuchamos, tu radio, entonces sí tienes que tener detrás de ello gente que conozca del tema. Nuestro conocimiento en aquel entonces era bastante empírico, más bien era cuestión de escoger la canción, poner el disco, esperar que termine, hacer una buena fusión para que suene agradable, de una canción a otra canción, y así empecé yo en el mundo de la radio. ¿Comenzaste en una radio familiar? En una radio nuestra, de la familia, sí. Ahora, sí, en aquella época era radio en amplitud modulada. AM. Sí, en AM, era La Voz del Trópico en Quevedo. Y luego ya hace algún tiempo atrás tenemos la frecuencia en FM. Qué bien. Varias frecuencias en el país, y esta radio ahora es RBT Radio, la radio de mi corazón, de la familia, de mi padre. RBT Radio. RBT ¿Qué Radio. significa RBT? Bueno, yo le molestaba a mi papá que era Rosendo Vidal de Terán, pero realmente son las siglas de Radio La Voz del Trópico. Ya. La radio en AM, y bueno, un poco estas corrientes jóvenes que llegan, y le sugería a mi papá que el nombre era muy extenso, que debíamos hacerlo más corto, y es cuando decidimos utilizar con RBT Radio, y coincide que mi papá era, el nombre de mi papá, Rosendo Vidal Escobar, y mi mamá Terán. Entonces, bueno, yo muy posesiva de mi papá toda la vida, siempre muy consentida de ellos, y bueno, ahí fue cuando decidí molestarlo, bromearle que era Rosendo Vidal de Terán, ¿no? O sea, de mi mamá. De tu mamá. De mi mamá. O sea que esto viene desde muy joven, sí, a los una radio 12 años. De tu papá, donde ya incursionaste en este mundo y el bichito se te quedó. Bueno, no tanto, créeme. Yo siempre, y se lo cuento a los alumnos, ¿no? Porque a veces te tocan hacer, digamos, cosas en la vida que no necesariamente es lo que en ese momento eliges, pero sí te enamoras. Yo aprendí muy joven, desde muy pequeño, que de repente no tienes todo lo que quieres. No siempre vamos a tener todo lo que queremos, pero sí vale la pena querer lo que tenemos. Perfecto, ¿no? Sí. Y querer lo que tenemos implica de repente aceptar aquellas cosas que no necesariamente era como lo que te imaginabas. Pues no me vas a creer, yo quería estudiar medicina. Sí, ¿no? Yo hasta ahora me pregunto, porque mi hijo es médico, y cada que converso con mi hijo y me cuenta en todo lo que hace y en lo que anda, yo digo, no tengo idea cómo quise ser médico, porque viviendo todo lo que él vive, sinceramente yo me pongo a pensar, pero creo que Dios tiene los caminos perfectos
estudios, siempre fui una niña obediente, eso sí. Vine a estudiar comunicación en Guayaquil porque la familia en cónclave decidió que yo tenía que estudiar comunicación en Guayaquil. Yo quería estudiar medicina en Quito. Ya. Fíjate cómo son las cosas Sí. de la vida, pero con ese pensamiento de si no tengo todo lo que quiero, pues yo voy a querer lo que tengo. Y lo que tenía realmente pues es una gran bendición. Probablemente mi niñez, mi juventud, me lo hacía ver tan normal y tan común y pues yo quería otras cuestiones en ese momento, pero definitivamente creo que esa sabiduría de mi padre de valorar todo lo que él consideraba que yo tenía. Y luego también yo creo que la obediencia me ha traído muchísimas bendiciones en el campo de la Disciplina será. comunicación. Sí, También juega un papel importante. sí, disciplina también, porque claro, yo llevo un estilo de vida en el que fundamentalmente me cuido mucho de mí, ¿no? Creo que tenemos en nuestras manos lo mejor para cuidar y es uno de cada uno, cada persona de sí mismo, ¿no? Y entonces sí creo que esto trae como resultados muchas bendiciones, no es suerte. No es Son trabajo. no es suerte, son bendiciones y yo creo que el tomar decisiones incluso en un momento determinado que en ese instante no te están simpatizando tanto, pero que al final se convierten en muchas bendiciones. Mira toda la Me época. quedo con eso de bendiciones. Sí. Comparto contigo. Mira, la época de Antena 3, luego un equipo estuvimos en Sol 95, luego yo estuve trabajando muchos eventos manejé la temporada de Salinas en varias ocasiones, involucrada en playas también. Entonces yo creo que realmente el camino que luego yo fui encontrando a lo largo de mi vida, no puedo llamarlo de otra manera que no sea bendiciones, resultado de, sí, la perseverancia, la constancia, el aprendizaje permanente. Claro. Yo creo que, mira, si tú me dices en este momento, a la edad que tienes, ¿ya aprendiste todo? No. No, si con la generación. Nunca uno termina de aprender. No, y nada, si me Y pongo. más en esta era. y en este campo de la comunicación. Sí. Si nos queremos de repente poner a competir con David, aquí tu superestrella, nos da 10 vueltas en la parte Yo le tecnológica y en todo. comentaba al amigo que vino a hacer el trabajo del aire, también es amigo, ¿no? Ujú. Le comentaba que es una muy buena mancuerna, juventud con experiencia. Con experiencia. Porque la experiencia tú no la puedes obviar o menospreciar. No, es que los jóvenes, el mundo es de los jóvenes. Sí, los jóvenes tienen un aporte importante, pero no tienen la experiencia que uno tiene. Entonces, esa combinación, por lo menos a mí me está dando resultado, porque realmente, como hablamos de bendiciones, para mí fue una bendición que él se cruce en el camino. Él vive aquí mismo, lo conocí de casualidad, gracias a la mamá, y se dieron las cosas. Y como te digo, es muy disciplinado, le encanta lo que hace, entonces eso a mí me ayuda a que mientras a él le guste, yo también me beneficio, ¿no? Bueno, allí también hay que considerar un punto súper importante Sí. y es la humildad. Ajá. Porque, por ejemplo, él puede ser un joven que conozca mucho y diga, no, yo no quiero estar por una expresión incluso grosera, no quiero estar con viejos y no me interesa. Y luego podría ser, como también podría ser que una persona como nosotros, con nuestra experiencia, digamos, no, ¿qué va a ser un mocoso en lo que yo tengo tanta experiencia de toda mi vida? Buen detalle, sí. Y entonces la humildad es la que realmente nos permite encontrarnos y la que nos permite fortalecernos, porque yo insisto, tú sabes, ahora yo estoy en la docencia ya hace casi 12 años y yo le digo a los estudiantes en el aula, créanme que si nos ponemos a sumar y a restar, créeme, Mario, ellos tienen muchísimo conocimiento. Eso de que los jóvenes no saben, no saben que saben. No han descubierto que saben. Ellos son nativos digitales. Sí. Ellos toman un nuevo teléfono, es que no necesitan ni abrir las Tutoriales. Sí, a nosotros nos tocan Sí. los tutoriales. Ajá. Los tutoriales están hechos para las generaciones un poco más adultas. Los tutoriales y también todos digamos, las instrucciones que te traen toda la tecnología, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Enseguida buscamos para seguir las instrucciones. No, ellos abren, sacan la cámara, empiezan a ver, Pero ¿sabes cuál es otro desbaratan. factor que creo? Por eso digo que la combinación es buena. Cuando tú aprendes a escucharlos. Porque La humildad. ya, La humildad. Exacto. Porque si él me dice, oiga, haga esto, compre esto, necesita esto, y yo no lo escucho, No caminas. no avanzo. No avanzas. Y gracias a él estoy avanzando en este cometido, porque tú sabes que yo soy hecho
en radio, ADN radial. Yo no soy gente de pantalla, de ver a la cámara, de jugar con la cámara. No, lo mío es la radio. Bueno, el y mundo es, de la que, radio. y es que la radio ahora, Mario, la radio, como yo igual insisto, se lo digo no solo a los estudiantes, porque hay estas corrientes que la radio va a desaparecer, Así que la he oído. radio ya no, tiene mucho espacio. La fuerza de antes. No. La radio es uno de los medios de comunicación que yo consideraría de manera personal, por experiencia personal, porque crecí en ella, porque he vivido la transformación de la radio. La radio realmente es un medio de comunicación que se adapta y que aprovecha toda tecnología, toda, absolutamente toda. Tú ahora ya no puedes pensar en hacer producción radial solamente sonido. Ya no, ahora hablamos de una producción transmedia. Completa. ¿Y qué significa una producción transmedia? Significa una producción en todas las plataformas y medios. Ok. Esto no quiere decir que nosotros aquí estamos haciendo televisión, no necesariamente, porque para televisión los equipos son diferentes. Sí, Pero nosotros sí estamos haciendo una radio transmedia. En el momento en que estás utilizando toda la tecnología, en el momento que estamos visualizándonos, yo siempre bromeo con los chicos, ¿saben cómo yo iba a la radio? Y como iba, y porque mi papá ya decía, esta es la hora del programa, hasta en pijama. Claro. O sea, y como quedaba en casa, bajabas las escaleras a la planta baja donde estaba la radio y nadie se No te preocupaba. producías. Nadie estaba preocupado de cómo íbamos a la radio. Es que no nos veían. No, y nosotros podíamos ir en sandalias. Bueno, sí, claro, íbamos así como que guapos como somos, pero no nos preocupábamos mucho de la, digamos, de la imagen como tal, ¿no? Tú sabes, yo toda la vida, por ejemplo, a mí no me ha gustado maquillarme. Yo Claro. soy una persona que el Natural. maquillaje no es una de mis, digamos, no es una de mis preferencias. Sin embargo, créeme, y en pandemia entendí que tampoco valía la pena no aprovechar todos los recursos y bueno, aunque sea un pequeño retoque como hoy me ves, ¿no? Así como un poquito retocada el rostro, porque sí, porque estamos en otros tiempos y porque nosotros, como tú dices, esta generación, tenemos todavía mucho por hacer y mucho por contar y mucho por aprender y a mí me encanta ese desafío que tenemos. Por lo tanto, la radio que vaya a desaparecer, no, la radio se ha convertido en mundial. Ahora tienes una radio, la encuentras en la página web y la encuentras en las redes sociales. Es decir, ya no tienes el límite geográfico. Sí. Al contrario, la radio la escuchas en cualquier parte del mundo, tienes tus amigos de todos lados. Ahora se puede decir que la radio se ha internacionalizado. Sí, porque la normativa vigente en el país, porque tenemos una institución reguladora que ahora es la Arcotel y porque tenemos que cumplir con las disposiciones de una normativa y la radio a través de la frecuencia pues tiene una cobertura y la cobertura es o local o regional o nacional, ¿no? Con la palabra nacional para identificar que tiene un mayor alcance, que al final ninguna radio realmente es 100% nacional, ¿no? Claro, así pero es la denominación en todo caso, que consta en la normativa. Y esa era una limitación. A nosotros nos escuchaban hasta donde llegaba, por ejemplo, cuando estábamos en Antena 3, que fue una radio que tú y yo la hemos llegado a tener con mucho cariño en nuestro recuerdo. Yo tengo un gran amigo que a propósito, le voy a decir que vea el programa y le voy a decir a Aurelio Añasco que le envío un saludo fraterno y un abrazo muy grande, porque ahora ya nos podemos ver también a través de las redes sociales, hay que etiquetarlo a Aurelio. Ya le voy a contar que hemos hablado de él. Perfecto. Él era un oyente de Antena 3, fiel oyente de Antena 3. Ya. De toda la vida. Llegó a desarrollar una amistad inclusive con Lucho Castillo, con nuestro jefe Leonardo Mansur en aquel momento, con todo ese grupo de amigos, pues él formó un gran grupo de amigos. Y cada que venía de Loja, de un sector que se llama Al Amor, que si ahora mismo son muchas horas de viaje al sur del país, casi a la frontera, escuchaba Antena 3. Ahora ya no la escucha. Claro, ¿por qué razón? Porque se va regularizando el tema del alcance. Y entonces Antena 3 ahora es una radio local. Ah, ya. Claro, ya Antena 3 ya no la escuchan en Al Amor, ya no la escuchas en la península como 91.7. De hecho, no, porque en la península está nuestra radio de la familia. La 91.7, que allá, bueno, hicimos un acuerdo en aquel entonces con uno de los queridos amigos que estaba
en la radio en aquel momento, ¿no? Y también allá se la identifica como Antena 3 La Península, pero realmente es desde el grupo RBT Radio, de la radio de la familia. No tenía conocimiento. Ajá, mira, la RBT 91.7 de la península, de la península, que está en Libertad, pues es una radio de la familia. Y ¿recuerdas cuántos oyentes y cuántos eventos y cuántas actividades hicimos allá? Bueno, Claro. el asunto es que las radios, a medida que el tiempo ha ido pasando, supongo para que haya más oportunidades y más gente pueda tener acceso a las frecuencias, se fueron, digamos, delimitando la cobertura. Se pluralizó ahora lo Claro. que son las frecuencias para ciertos grupos, Exacto. una cantidad para los otros. Claro, a partir del 2013, con la Ley Orgánica de Comunicación, aquella clasificación de medios públicos, privados y comunitarios, que era imposible cumplir la del 2013. Bueno, ahora está más razonable Ya. con la reforma ahora, pero en todo caso, eso es la radio. Entonces, mira, este medio que tanto amamos, morirse es prácticamente imposible. Este medio se reinventa. Este medio aprovecha todo. Mira, ahora tienes una radio en línea, tu radio, estás desde el sitio que tú quieras y a través de tantos programas de automatización. Es una maravilla, es una maravilla. Nosotros en la universidad también tenemos la radio en línea, por ejemplo, la radio de la familia, las radios de las familias, de la familia. Pero y toda la radio radio. de la universidad lleva el nombre de la universidad. Claro, es la UPS en línea. La UPS. Claro, porque es Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, creo que esto de las siglas parece que ha sido una preferencia. Entonces, bueno, es la radio UPS en línea, la radio de los estudiantes. Y, por ejemplo, es una radio en línea, pero que tiene todo lo que tiene una radio. Bueno, no tiene la frecuencia. Claro. Pero digamos que Pero funciona como es como- una como radio. tal. Tienes que ir, así como he venido yo acá, queda Yo ya he públicamente ido. el compromiso. Yo ya he ido. Ahí me voy con David. Pues. Sí, pero no han estado en la radio. Estuviste Voy en a un ir. evento Cuando me como invites, invitado, voy. sí, Yo claro. yo me comprometo. Listo, perfecto. Bueno, siempre hablo a mis estudiantes de ti. Muchas gracias. Siempre- ¿Qué le dices de mí? ¿Qué le digo de ti? Bueno, primero que es un amigo que quiero mucho, que hemos trabajado juntos, que es una de las voces que admiro de nuestro país, que además eres un gran locutor comercial y que obviamente esa parte de la locución y la locución comercial es uno de los aspectos de la locución que también debemos trabajarla. Claro. Porque no es lo mismo locutar, como ahora estamos en un diálogo de podcast, Exacto. como locutar cuando queremos hacer unas identificaciones más románticas Así es. o, por ejemplo, cuando hacemos una cuña comercial, ¿no es cierto? Entonces, en eso, pues, Mario sí que tiene una gran experiencia. Muchas marcas han llevado su voz, muchas radios han sido tu voz, Identificadas. la identificación ha sido a través de la voz de Mario. Y entonces, es increíble porque, claro, lo que te digo, ¿no? Nuestros jóvenes conocen de tanto y tanto, pero si ya hablas de un punto específico como la locución, hay algunos que vienen con unas voces naturales maravillosas. Les falta, obviamente... Son un diamante en bruto. Son un diamante. Porque sí, a mí me tocó, alguien me dice, era un joven también, así como David, y me dice la chica que manejaba, me dice, ayúdeme, me dice, él tiene una gran voz, pero ayúdelo. Y lo escucho, pues, ¿no? O sea, En yo efecto. era un niño al lado de él, ¿no? Sí. Cuando lo pongo a hacer cosas, a leer textos y todo, obviamente la deficiencia era notoria. Claro, allí vienen, por ejemplo, problemas de lectura. Pero hay otro detalle que la señora no tomó en cuenta. A él no le interesaba la locución. Mira, eso también es un buen punto. Ya, entonces el hecho que tenga buena voz no significa que quiera ser locutor. Sí. Esto ya te nace desde adentro, de las ganas, del deseo de querer ser. Y le noté que él no le interesaba, entonces le dije, mire, me encantaría ayudarlo, pero si a usted no le gusta, es como la comida, si a usted no le gusta tal comida, no la va a disfrutar. Claro. Entonces, Como todas dígale las la verdad a profesiones. ella, que no quiere, porque yo no quiero pensar no quiero que ella crea que no la quiero ayudar, sino Claro. que me encantó que usted sea sincero y me diga lo que usted realmente quería. Pero en esto... Como en todas las profesiones, ¿no? Sí. Como es en que todas. Tiene que tener... Esa vocación y la ese amor. vocación. Y sobre todo también el aceptar que te cuesta, ¿no? A veces cuando tenemos dificultades y toca pulir, no siempre estamos dispuestos a intentar otra vez y hacerlo otra vez.
Y no importa si me sale mal, y no importa si no pronuncio bien, lo Es voy a seguir la practicando, la persistencia. Sí. Entonces, sí, puede ser que Dios nos da muchos dones, pero a partir de esos dones también nos toca trabajar. Seguro. Es que no 100%. solamente, es que, mira, yo veo gente que a veces no la pasa bien y se queja, pero yo digo, Dios es generoso con todos, nos bendice a todos. Ujú. No es que yo soy consentido de Él, no. Todos. Me dio el don y ya me toca a mí, pues, poner Sí. el resto. Ujú. Ya. Y también es otra cosa fundamental. Descubre en lo que tú te puedes destacar. En lo que Porque a eres veces la gente bueno. prueba, pierde mucho tiempo y resulta que no es ahí. Tiene que irse por acá, pero hay que también orientar, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Porque el joven quiere hacer todo y no hace nada. Pero eso, para eso están los maestros, ustedes que están en la universidad dándole clases a Y la los chicos. familia también. La familia también es un La familia factor juega un papel importante. importante. No me quiero apartar de lo que quiero preguntarte, porque ya hablamos, es que te me fuiste ya con la... Uf. Salió la profesora, ¿no? Se fue la profesora, entonces te escuché. Ok. Mira, comenzaste en la radio de la familia, Ajá. te viniste a Guayaquil. ¿Qué radio fue la primera en la que tú trabajaste en Guayaquil? La primera radio en la que estuve es la 101.3, que Ya. era Radio Fantasía Musical, Ya, una radio en FM y una radio anglosajona en Ah, su sí. programación, claro. ya. Allí transmitíamos el American Top 40, que era uno de los programas famosísimos de la década de los 80-90. Ujú, Yo vine a estudiar la universidad en el 86. ya. Y bueno, aquí fue algo muy gracioso. Había armado, porque ya andaba dando mis pininos en eventos, tenía algo así entre 17 y 18 años, y yo le había dicho a mi papá que quería hacer un evento gratuito para que la gente vaya a un coliseo en un colegio de Quevedo, en el Ya. colegio Nicolás Infante Díaz. Y armé todo y me confirmó su presencia Darío Javier, La Pandilla Esa y otros época. artistas, sí, Sí. y otros artistas, todo gratuito. Y Ujú. bueno, y yo hice tickets para repartirlos a través de los diferentes programas de la radio y vengo a IFESA para que me grabe la cuña alguien. Quería, bueno, yo allá en Quevedo hay unas voces magistrales, Ujú, voces empíricas, además con autoeducación, es Ujú. decir, resultado de ese trabajo personal y esa exigencia personal, autodidactas Es. 100%, pero maravillosos. Ujú. Pero yo, la niña joven, quería una voz de Guayaquil y me voy a IFESA. Y lo encuentro a Gabriel El Juri. Y le digo, oh, mira, Gabriel, que, bueno, IFESA nos enviaba todos los discos y había ese contacto con IFESA, ¿no? Ujú. IFESA era por un lado la fábrica y también por otro lado la radio. representación y también la radio, ¿no? Ujú. Pero realmente más fui por el tema de la fábrica, porque Ah, ok. recibíamos como radio, aún todavía no venía a estudiar en Guayaquil, Ujú. todavía no estaba 100%, digamos, en la universidad, entonces quería que alguien me grabara la cuña del evento. Ah, ya. Y a eso vengo, a IFESA, ¿no? No, ya estaba en primer semestre, ¿cierto? En primer año. Entonces, Gabriel acepta. Y me dice, ¿y tú haces radio? Le digo, sí, bueno, algo en la radio de mis papás, he hecho esto. ¿Y por qué no me haces un casting? Y Ah, hago ya. el casting para Fantasía Música. Ahora Claro. empezó a condicionarme. Que para grabarme la cuña, él necesitaba una locutora en la radio. Oye, Y yo le digo que no, que... intercambio. Sí, sí, pero que mi papá no me daba permiso para trabajar en aquel entonces, porque lo que él quería era que estudie. Todavía no que me ponga a trabajar, porque luego cuando uno empieza ya a tener su platita, de pronto empieza a prestar interés de pronto a otros aspectos, Ujú. y que mejor me dedique a estudiar. Que él me mandó a Guayaquil a estudiar, pero yo hice algunas cosas que mi papá no me mandó, como empezar a trabajar y luego casarme y luego Ya. quedarme. Entonces, bueno, resulta... Totalmente todo. En los planes de él no estaba nada de eso. No, nada de eso. Pero en todo caso, digamos que Gabriel graba la cuña, yo grabo digamos, lo que él me pidió como digamos, como una prueba para ver si es que, ¿no? Él estaba haciendo precisamente en eso y resulta que se le metió en la cabeza que quería que yo haga el programa. Ya. Habló con mis padres, habló con la universidad porque estudiaba en la O sea, mañana. se interesó de plano Sí, en sí. Y me quedé trabajando en Fantasía. fantasía musical. Fantasía Musical 101.3, casi por 2 años. Ya. Adivina quién era uno de los fans de De la radio. del programa que yo hacía. ¿Quién? Un pequeño al que guardo tanto cariño, Santiago San Miguel.
Ah, el periodista. El periodista. Ya. Era uno de los que siempre llamaba a la radio. Yo sabía que había un fan allí de la radio, de la programación. Se sabía todo lo de la radio y escuchaba el programa de la mañana que yo hacía de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya. Ese fue mi horario durante casi 2 años y ahí empecé en Guayaquil. La primera radio en Guayaquil. La primera Fantasía radio, Musical. Fantasía 2 años Musical. después, ¿dónde emigraste? Bueno, de allí estaba, digamos que estaba en la radio y por 2 ocasiones llegué tarde a mi clase de inglés. Y Ya. allí hice algo que no se debe hacer. ¿Qué hiciste? Es que hablé con el director, hablé con Gabriel El Jury, que era el director, y le dijo, Gabriel, acuérdate que mi papá dijo que no puedo dejar los estudios a un lado, que sí, que no sé qué. Y mi compañerito, que llegaba más tarde, llegó tarde otra vez, así que decidí apagar la radio y me fui a mi clase. Esas aventuras, no puedo creerlo. Hiciste algo que no se debe. No, estaba muy molesta porque estaba con problemas en mi clase de inglés, estudiaba en un instituto aquí, en uno de estos famosos institutos de Guayaquil, Ya, y yo tenía que llegar al examen. claro. Así que ya no me tocó nada más que al otro día ir con la renuncia. No podía ir a hacer el Sí, programa. es que eso de apagar la radio sí es grave. Oh, Y gravísimo. en esa época eran mucho más estrictos. No sé ahora, pero Claro. antes sí. No, en cualquier época, Ya. en cualquier época. Así que fui a hablar con don Agustín Guevara, que era, digamos, gerente, sí, era uno de los cargos ejecutivos. De allí Ya. hablé con uno de los dueños, que por favor de verdad me disculpe, que realmente mi objetivo en Guayaquil pues no era tanto el trabajo, que me encantaba lo que estaba haciendo, que lamentablemente se cruzaba mucho con mis clases y que yo tenía claro que de parte de la familia la orden era que yo tenía que estudiar y que obviamente continuaba estudiando. Ya. Sí, y de ahí salí de Fantasía. Para esto, bueno, ya andaba enamorada de mi ex esposo y de allí, digamos que me acuerdo en cambio ahora fue José López. ¿Te acuerdas de Pepe López? Sí, sí. Pepe, sí. el famoso, digamos, promotor De discos. de Fediscos. De Fediscos. Claro, la competencia de IFESA, ¿no? Ujú. Entonces, Pepe López me invitó porque hacía falta una locutora en Antena 3. Bueno, él me pidió apenas salió Antena 3 que yo Ya. vaya, pero yo me sentía ¿En tan qué año salió cómoda. Antena? Esto debe ser década de soy súper mala para las fechas, pero 90. yo te digo, no. Yo estuve en 88, 89 tiene que ser. Ah, Sale ok. Antena 3, solamente con música, Ujú. una voz masculina y querían la voz femenina. Y Pepe me pide que yo vaya. Ujú. Para entonces había una chica, que no recuerdo ahora bien su apellido, creo que era Ivette, norteamericana, que estaba de paso en Guayaquil y que le encantaba ir a Fantasía Musical. Entonces yo le digo a Pepe, mira, esa niña tiene una voz muy bonita y yo pienso que de pronto ella puede ser. Entonces entra Ivette y graba ciertas cosas, pero Ivette tenía que volver a su país. Y entonces cuando José supo que yo estaba fuera de Fantasía Musical, yo dije, bueno, es que ahora ya nadie me va a querer porque van a decir que le apagó la radio. Entonces José, bueno, no, yo estaba consciente que no tenía que haberlo hecho bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ya me había casado para esto, Ya. ya me había casado y Pepe me dice, no, mira, pero yo estaba con una gripe, Mario, así cuando hablas Nasal. completamente, totalmente nasal, mi voz no podía hablar, tenía, digamos, una disfonía terrible y me encuentra saliendo voy a decir el nombre, ¿puedo decir el nombre? Sí, de la tranquilo. Benedict del centro de Guayaquil, Ajá. frente a la iglesia San Cristóbal, ¿no? Ya. San Francisco, perdón, de la iglesia San Francisco. Entonces Pepe me encuentra y dice, ay, mira que te estaba buscando, que vamos, que no sé qué. Ya Y estaba vamos para a- ti. Y vamos a Antena 3, como te estoy diciendo, Ujú. totalmente disfónica, con una voz de tarro de esas que solemos tener cuando estamos mal de la garganta, Ajá. con una voz completamente nasal, e hice también ahí el casting, y quien estaba en la producción dijo, esa es la voz que queremos. Pues si ni siquiera me escuchan. Yo te escuchaba a ti con Lucho Castillo. Claro, entonces allí entro yo y luego entra Lucho, Ajá. y durante algunos años solamente fuimos 2 voces, nada más. Ajá, sí. Éramos 2 voces, hacíamos un programa que me encantaba, La Hora Regalona, Sí.
Yo la escuchaba en los colectivos, porque se Sí. escuchaba mucho en colectivos Sí, Antena. es que las radios en frecuencia modulada, el concepto de aquel entonces de las radios en frecuencia modulada era música clásica, Radio Ujú. La Prensa, Claro. música anglosajona, Ujú. en fantasía musical, 11Q, 11Q. Ajá. y 99 que sale un poco después, la transparencia del sonido que ahora no me acuerdo, ¿te acuerdas el nombre? Me acuerdo del eslogan y no me acuerdo La el nombre. transparencia del sonido. En FM. En FM. Esas eran las radios que había. Ajá. Sale una Antena 3 con música Tropical súper era. variada, Ya. porque podías tocar música de Chayanne, Ricky Martin, que O sea, en ese otra entonces propuesta de la una que ya- propuesta totalmente había. diferente, claro, Ujú. porque luego incluso sale rumba Claro. totalmente Tropical. tropical. Salsa. Ahora sí, salsa y Mm. tropical. Y Antena 3, en cambio, tiene una programación bastante variada. Mira que allí hicimos toda la gestión cuando vino la primera vez Ricky Martin, cuando vino Chayanne, Ujú. estuvimos haciendo coberturas, Magneto, incluso el señor Mansur. Tenía una fe y una visión bueno, también era la radio más posicionada prácticamente a nivel regional, porque entonces, acuérdate que la cobertura era en muchas provincias, lo que Ujú. estábamos hablando hace un momento. Por lo tanto, pues había una inversión también. Nosotros viajamos muchas veces a hacer coberturas en Quito, porque se presentó Magneto, porque vino José Luis Antena Jorge. auspiciaba. Antena en algunos casos auspiciaba y en otros casos estaba al frente de la organización. Ah, ok. Imagínate, claro, Mm. Antena 3 fue la radio que durante varios años manejó también la Feria de Durán. Ah, mira. Y al manejar la Feria de Durán manejamos todas las ruedas de prensa de todos los artistas que se presentaron en Guayaquil. No, Antena no, esto fue ya Sol 95, con el Ya, mismo ya. señor Mansur en Sol 95. Sí, Ya. pero Antena también estuvo muy involucrada. En Antena sí viajamos también. En Antena hicimos muchos eventos en la península, acuérdate. Tempo Show. Tempo Show, ya no me acordaba el nombre, Tempo La Show. antena dorada. La Antena Dorada, Sí. que luego incluso se institucionaliza. Sí. La Antena Dorada se institucionaliza y se Yo creo que esos convierte. eventos, ahí yo ya estaba Ah, ya ahí. estás en Antena, sí. Esos eventos hacen que Antena era indiscutiblemente, no porque yo trabajé ahí, era indiscutiblemente la número uno, Ujú. porque se la escuchaba por todos lados y porque Antena hacía presencia con los eventos. También hacía incluso Las maratones, acuérdate. a los taxistas se les regalaba, Claro. y el primer taxista que venga, y había gente, las chicas que se contrataban para que regalen cosas. Sí, Todo eso. como hizo que- modelos, sí. Sí, mira, que eso fue un factor fundamental que ya lamentablemente no se hace, y el señor Mansur tuvo esa visión Ujú. de manejar así la radio. Y eso fue Sí. fantástico. Sí, yo creo que se irrumpió. Sí. Se irrumpió con se irrumpió con la programación de Antena en principio, pero bueno, ya luego también el dial va teniendo muchas ofertas en cuanto a radio, Claro. a radios y a géneros. Pero sí, qué bonitas épocas, ¿no? Sí. Y yo creo Sí. que la gente que sigue en radio la sigue viviendo a su manera, diferente, otras épocas, ¿no? Ujú. Pero sí, diferente creo. Yo recuerdo mucho Antena, aunque sí he pasado por algunas radios, pero esa radio a mí me catapultó en el sentido de que yo nunca había identificado una radio. Y esa radio ya estaba arriba. Yo digo, yo voy a identificar. Ay, qué tremenda voz. Yo que la escuchaba en los colectivos, y ahora eso fue gracias a Luis Solís. Sí. ¿Ya? Pues que llegaste con un vozarrón. Yo tenía esa voz, no claro, creo. sí lo tienes todavía. Ahora Pues, sí, oye, que porque ya tanta está más, modestia. está más adulta, está más No, adulta. digamos que en esa época, yo personalmente, yo que te conozco, yo que soy de las personas que te reciben Antena 3, Ujú. a mí tu voz me parecía espectacular. Y sí, es verdad, éramos muy jovencitos, pero yo creo que teníamos también claro lo que queríamos, ¿no? Y Sí. era trabajar. Y yo sabes creo- que esa es la época, yo me pasaba escuchando la radio todo el día. Y me pasaba en la radio, porque como yo tenía que trabajar en la producción, me pasaba con Luis en el estudio. Con Lucho Y Solís. cada cosa que se les ocurría a uno de ustedes, porque sabes que Sí, qué manera de tener ideas. todos tenían ideas. Sí, y sí. enseguida se las plasmaba en el estudio. La Antena Dorada salió de una reunión. El Tempo Los Show tempo shows también. también, o sea, Las maratones. mira, tener ahí a Carmen Sevilla, Osvaldo Valencia, Tremendos Dalmer negros. Ballesteros,
Estuvo... Gabriel El Jury. Yo no estuve con él. Claro, Él Gabriel estuvo también. antes, entonces. Claro. Gabriel estuvo haciendo un programa en la noche increíble. Por ejemplo, esa fue una propuesta que recuerdo, se la mencioné al mismo señor Mansur, porque a mí me parecía, bueno, la voz de Gabriel también. Vozarrón. Un vozarrón, Sí, ambateño. Y Ambateño, hablaba Gabriel. así. Sí, y su voz natural. Natural. Pero como tú dices, le gustaba y la pulió y la trabajó y claro, se convirtió en una de las grandes voz en off De Canal 1. de Canal 1 durante bastante Mucho tiempo. Claro, entonces sí, Gabriel, y luego también estuvieron otras voces como por ejemplo Helen Moreira, claro. tu voz también que estaba allí, que era como la voz que identificaba, porque claro, la voz de Dallenberg, yo siempre digo del Dallenberg, pero por cariño, de Dallenberg, de Osvaldo, no eran las voces que identificaban, era la tuya. Imagínate, estando tremendos monstruos ahí, es que sabes que yo, puede pasar el tiempo, yo puedo tener los años que tengo, pero yo no me dejo de asombrar. De maravillar. Sí, porque imagínate tener esa oportunidad con esos monstruos. Yo escuchaba a Osvaldo, lo veía en la tele, pues, a Carmen, imagínate, y a Dallenberg animando los programas de salsa en la televisión. Claro. Y a ti que te escuchaba siempre en la radio, cuando iba por acá, cogía el colectivo y ahí estaban ese par regalando cosas. Mi voz era la voz femenina, Claro, la que identificaba la radio. Así es, sí. tu voz. Y estabas con Lucho haciendo la hora regalona. Era el único programa. El resto de la programación era prácticamente musical. Y luego se va sintiendo la necesidad de la presencia de locutores en otros horarios. Claro. ¿No? Porque nosotros cuando... Eran los dos nomás. Claro, pues. éramos solo los dos y luego ya van saliendo más radios porque considera que es una de las primeras en medio de otro tipo de programa, el tipo de programación que hasta ahí se concebía a la FM. Y luego entran otras radios, ¿no? Con estilos cercanos a Antena 3 o parecidos a Antena 3 y obviamente ya te toca también desarrollar otras estrategias. Claro. Y entonces empiezan los diferentes programas. Y se hace lo que hicimos. Sí, fue grandioso. Fue increíble, apoteósico. Apoteósico. ¡Ah! Terrible. Ya sí. no sé ni qué decir. Mira sí. que me quedo corto de palabras. ¿Cuántos años trabajaste en Antena? Casi 6 años, sí. Sí, como voz femenina única, probablemente la mitad del tiempo. Y de allí ya empezó, se planificó todo, se invitó a Carmen con el señor Mansur, porque es él a la cabeza, se le invita a Carmen, a Dallenberg, a Osvaldo, luego entra también Lucho Solís, sí. Claro, porque quien era el productor antes era Ramiro Quirola, entonces digamos que la producción estaba, bueno, y antes de él estaba un joven que ahora no recuerdo su nombre, luego de él viene Ramiro Quirola, con nosotros nada más. Fíjate que allí aprendí algo que hasta allí todavía no conocía, y era trabajar con libretos o con guión. Claro, él hacía libretos. ¿Te gustó trabajar libreteada? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que, y es lo que siempre les digo a los chicos, va a depender de quién está como jefe, va a depender del productor. Y te digo que soy bastante obediente. Sí. Entonces, aparte me quedaba fascinada de lo que escribía. Porque este hombre escribía y mira, llegaba con folios escritos de pensamientos positivos. Claro, tenía autores de los cuales él partía, pero él utilizaba toda la bibliografía. Es la primera vez que yo conozco a alguien, porque hasta allí mi locución y mi hacer radio era sobre todo muy, digamos que nacía más de toda mi improvisación. Y claro, para improvisar también debes tener un buen bagaje, ¿no? Vengo con una escuela, sin embargo, en esa escuela, la guionización tan estricta que llevaba Ramiro Quirola, pues no existía. Se hacía guiones, se organizaban los noticieros. Pues en la radio de la familia hice todos los estilos, ¿no? Locutora de informativo, deportivo, musical, reporterismo en las calles, cobertura también. Por ejemplo, estuve con mi papá en el cambio de gobierno cuando asumió Rodrigo Borja en el Salón Amarillo en Quito. Unas oportunidades muy lindas. Pero trabajar bajo un libreto tan minuciosamente escrito como el de Ramiro Quirola y además
no solamente minuciosamente escrito, él traía en su cabeza cómo quería la locución. A ver, aquí póngale esta inflexión, acá proyecte la... No, así Eso, no lo... ¿en qué año fue eso? No, otra vez, este hombre me toma Es la que ¿sabes lección por de qué? los años. Voy a esto. Cuando ustedes se fueron, Ajá, cuando Sol se va este 95, equipo, Dios mío, esa es otra cuestión de mi vida. lo vuelven a traer a Ramiro Quirola. Pues ahí Sí. me tocó trabajar con él. Ahí Pues. conociste eso. Y ahí conocí pues El libreto. los libretos. Pero más allá, no me gusta. Ah, no te gusta. Es que te amarra el A mí me libreto. gusta improvisar, a mí me gusta ser espontáneo y eso me limitaba a mí. Bueno, Porque tenía que suscribirme a lo que decía el texto y yo no podía desarrollar mi léxico. Bueno, y déjame decirte que Ramiro Quirola además tenía tremenda voz. Claro. O sea, no solamente era un buen guionista o libretista, sino que además de esto era vozarrón Muy también. creativo. Me acuerdo cuando salió, ¿te acuerdas la clonación? De la vaca, creo que fue la vaca. Ujú, la oveja. La oveja. La oveja. Exacto. ¿La oveja? Donny, algo así. Dolly. Creo. Me sí. acuerdo que el hombre me hace hacer un avance de antena. Antena 3. Imposible de clonar. Ay, Era- mira que lo tengo a ese acá, pero fue ¿Te con toda acuerdas? la intención porque claro. Era para la competencia, Éramos- pues, porque éramos- ustedes se fueron, pues. Éramos nosotros, era con claro, dedicatoria. Pero, claro. ¿sabes qué? Te digo una cosa, No. la inocencia mía, ni por aquí que era para ustedes. No, Yo lo hice porque me dijo, oye, qué buen texto, me gusta. Ramiro era Y, y en la actualidad, pues, ¿no? La clonación de la oveja Dolly y el hombre la pone antena ahí, imposible de clonar. Don Ramiro, mi admiración y respeto, que en paz descanse. Yo sí que aprendí muchísimo con él, pero es que siempre yo tenía como muchas ganas de aprender. Y yo vengo de la radio, Sí. que improvisamos, de la radio que hablamos, de la radio, de una radio también que se manejaba de esa forma. Y me encuentro claro, pero es que aparte de eso, me parece que él también hizo televisión. Puede No lo ser, recuerdo. No lo recuerdo. Sí, pero no tanto en Música. no tanto en Frente pantalla. Frente ya. Sí, sino más bien detrás de pantalla, es decir, Ya. en toda la producción. Producción. Sí, en toda la producción. Entonces, realmente trabajar bajo la guía de un libreto o de un guión va a depender del productor. Y como él era el productor, Ujú. pero a mí me fascinaba el resultado de esa producción. Yo me escuchaba en las mañanas porque todo lo que yo grababa era para un espacio que salía en la mañana que Era grabado. era totalmente grabado. O sea, libreteado. Libreteado, totalmente todo lo que salía entre las 7 de la mañana y las 9 antes de que entremos con la hora regalona, Ujú. era un espacio que decía algo así como el arte de, no sé si recuerdo si era el arte de vivir o el arte, alguna cuestión con un mensaje muy positivo. Ujú. Todos los mensajes que se transmitían eran positivos. Ya. Entonces, la idea era, salía estos mensajes, digamos, con contenido positivo y la música. Claro. Yo lo escuchaba, Bien matizadito, ¿no? una producción increíble. Yo lo escuchaba en los buses, como Ujú. tú dices, claro, yo tomaba el bus para ir a mi trabajo, para mis cosas personales, y yo escuchaba, y yo decía, qué increíble, esa soy yo. La magia de la producción. Mira, yo te voy a contar una anécdota que él, y se lo agradezco porque la verdad era una escuela él. O sea, Sí, don Ramiro. un bagaje una de escuela. conocimiento. Cuando él llega, sí trabajé libreteado, porque él me ponía, por ejemplo, aquí está la voz de, porque poníamos música romántica, Ujú. la voz de Laura Pausini, la canción La Soledad, ¿no? Y Y yo, trabajando normalmente, él parece que me escuchaba y tenía reparos en mi trabajo. Entonces me dice, grábeme 1 hora de programa y de ahí vamos a salir. Entonces yo le grabé normal. Y él tenía un Volkswagen. Ajá, Y- tenía un Volkswagen, sí. Entonces me subo al carro y escuchamos mi trabajo, ¿no? Y me dice, ¿qué escucha? No sé, ¿qué dijo? Tata? Escucha esta radio, escucha la otra. Todos dicen lo mismo, que la hora, que el Ujú. intérprete, que cómo se llama la canción, Tenía una frasecita. y no salen de lo mismo, me dice. Tenía él una frasecita que no sé si a ti te la mencionó algún día. Para machacar discos, Ujú. así. Para machacar discos y decir la hora, era lo Cualquiera, Ajá. decía, cualquiera. sí, Sí. para machacar discos. Y me dio esa gran lección. Otra cosa que me dijo, mire, estamos en la calle. Cuando usted viene
de su casa a la radio, mire a su alrededor lo que pasa. Y eso, a lo que usted entra, cuéntelo. Que la calle por acá, que el tráfico por acá, que los colectivos. Que el sol, el calor, la Exacto. lluvia. Describa, transmita. Y te digo, la verdad, una suerte. Aunque ya te digo, eso de la libreteada no era mucho de mi gusto. De tu agrado, sí. Pero lo hacía, y te digo, no, él era muy bueno. Y uno aprendió mucho con él. Se aprende. Por eso te digo, una gran escuela fue que tuve la suerte de que él haya entrado a Antena y vi cómo él trabajaba, pero nunca había visto un tipo tan profesional, tan Minucioso, meticuloso sí. con todo. Uh-huh. Y si tú no agradeces eso y no aprendes de ahí, pues, ¿cuándo vas a aprender? Sí, sí. Yo no he vuelto a tener un jefe como él en radio. Tuve una jefa muy parecida que también la quiero muchísimo. Bueno, digamos, yo la considero mi jefa, que es doña Carmen Avilés de Romero, Ya. que ella era la persona, bueno, ella fue la persona que manejó el Departamento de Promoción Cívica y Cultura del municipio de Guayaquil, toda la administración del ingeniero León Febres Cordero y Ya. parte de la administración De Nebot. de Jaime Nebot. Entonces, ella era la encargada de armar absolutamente todos los eventos que se realizaban en Guayaquil para cada fecha especial, ¿no? Dígase julio, agosto, que era el mes de las artes, octubre, diciembre, todos los eventos que se desarrollaban en el malecón, en los malecones, en toda la ciudad, la ciudad. Y doña Carmen te libreteaba absolutamente todo. Fíjate que ella fue la que organizó también la elección de Reina Bolivariana, y yo durante todas las ediciones de Reina Bolivariana fui la presentadora, junto con diferentes locutores. Era presentadora y aparte estuve a cargo de la coordinación, es decir, desde recibir a las candidatas a nivel internacional hasta embarcarlas en el avión de regreso a sus países, ¿no? Ya. Digamos en el aeropuerto, ¿no? Y doña Carmen me entregaba el libreto. Conmigo no era tan exigente como con ciertas voces, por ejemplo, allí apareció un amigo que también aprecio mucho, que se llama Carlos Castro, que era muy pequeñito él en relación a mí, porque tiene algunos años menos, probablemente 10 menos. Ya. Y él empezó a trabajar con doña Carmen y, por ejemplo, ella prácticamente nos forma también. Ujú. Sí, y te digo que realmente hicimos un equipo increíble. Ella es la siguiente persona que yo conozco que trabaja con libreto. La elección de la Reina Bolivariana, las diferentes ediciones que se hicieron en el país, estaba totalmente escrito todo, absolutamente todo. El recorrido que íbamos a hacer con las candidatas, las visitas a las empresas, el rol que yo tenía, los roles que teníamos todos y el guión de la elección en la noche. Todo milimétricamente calculado con doña Carmen. Qué admirable eso, ¿no? Porque qué paciencia qué para capacidad. tener, y la paciencia de todo ponerlo meticulosamente sin obviar un detalle. Sí, y sale todo perfecto. Sí. Sale todo perfecto. Entonces, yo a lo largo de mi vida he conocido estos dos personajes, de los cuales créeme que he aplicado muchas de las cosas que aprendí con ellos. Por ejemplo, aquel evento en el que tú estuviste en la universidad estaba totalmente guionizado, totalmente libreteado. Yeah. Acuérdate que los presentadores eran estudiantes. Ajá. Entonces los niños obviamente están aprendiendo, no tienen mucha experiencia y tienen mucho miedo ante una multitud como estuvo aquel día. E invitaste a tus ex compañeros de A mis Antena. ex compañeros, sí. Y yo les agradezco tanto. Y celebramos el Día del Locutor, fue un 16 de junio, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí con ellos, para mí, el libreto se convierte en eso, en el que te ayuda a tener la fortaleza. Y claro, ya luego tampoco vale que nos quedemos solamente apegados para trabajar con un libreto, con un guión, sino que el diálogo, la improvisación, enriquece muchísimo, ¿no? Aquí viene un detalle importante y eso para transmitírselo a los jóvenes, a tus estudiantes que ojalá vean el podcast y se suscriban también, que es importante. Lo más importante. La lectura. Por supuesto. Si tú no lees, no puedes improvisar porque la improvisación se basa en leer mucho. Es tener un bagaje. Y te ayuda a culturizar. El locutor tiene que ser culto. No digo que dominar los temas, pero por lo menos tener un conocimiento adecuado para... Si vas a hacerle una entrevista a un artista, por ejemplo, tienes que estudiar su currículum, ¿no?
Claro. dónde ha estado, qué nomás ha hecho, si es escritor, si él compone, no compone, cuántos años tiene. Me explico, para que cuando tú te sientas frente al artista, hagas una entrevista. Yo soy de, ¿sabes quién? Para mí es un referente en esto de conversar y vas a compartirlo. Me encantaba cómo hacía sus entrevistas, entre comillas, Bernard Fullers. Ah, sí. Y el tipo te hablaba del libro, de cultura, o sea, mezclaba muy bien lo artístico con lo el cultural. entretenimiento y con lo cultural. Exactamente, era una combinación. Claro, ese señor era un hombre muy leído, ¿no? Muy culto. Era hasta profesor de la Alianza Francesa incluso. Pero los jóvenes deben de saber escoger sus referentes. Porque si tú escoges referentes jóvenes que no tienen la cultura o la experiencia, yo pienso que no van a llegar a ningún lado. Siempre uno tiene que saber escoger cuáles eran mis referentes. Era Enrique Alcíbar Torres, no sé si tú te acuerdas de Enrique Alcíbar. Me suena su nombre. Ya, sí. era un locutor que más se demoraba porque el estudio de grabación de la CRE estaba al ladito de Tropicana, porque él trabajaba con muchas marcas, pero me tocó ver lo que Enrique le decían, ven a grabar tal cosa. Más se demoraba el salir de la cabina al estudio que en grabar, porque el tipo era tan bueno que yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede salir tan rápido? Y yo me tocó trabajar con él, pero yo ya lo escuchaba y lo admiraba, y tuve la suerte de decirle, y ahí me cogió como un afecto, ¿no? Porque fui tan espontáneo y decirle, yo a usted lo admiro, porque a mí me tocaba ir a conocer la música, porque eran discos de vinil, estaban... Claro. Ya, y mientras yo aprendía, porque me tocaba a mí trabajar los fines de semana, y él trabajaba de lunes a viernes, en ese interín de yo estar conociendo la discoteca y todo, él estaba en turno, y le dije, ¿no? Él falleció. Él falleció, y mira, fallece trabajando, transmitiendo en el Capo un partido de Melec, le da un derrame y se nos quedó. Pero me hice tan buen pana de él que me decía, Mario, ¿a ti te gusta grabar? Ya le dije para que grabes tú eso, porque eso para mí, o sea, él... Además elegía. Sí, se daba el lujo y de cuando elegir. había marcas muy baratitas que él no... Para que lo grabe Mario, a mí no. Mario, ya te recomendé, me decía. Porque le caí bien, ¿no? Creo que, no sé, a lo mejor nadie le había dicho que lo admiraba, ¿no? Yo fui, creo, el primero que le dije así, de una forma, porque me nació. Dije, es que lo admiraba tanto, era un referente, sobre todo por las grabaciones. Por eso yo tengo esa referencia de cómo él grababa, cómo hacía la inflexión. Claro, yo sí me demoraba un poco más, porque el hombre era pues, una máquina grabando. Cómo jugaba con su voz. Totalmente. Y Increíble. tenía una voz muy gruesa, pero cuando tenía que hacerla promocional, como se dice normalmente, lo hacía. Yo decía, ¿cómo esconde la voz tan gruesa que tiene haciendo una promoción? La técnica, ¿no? Porque para eso hay que tener técnica. Pero sí, imagínate que el doblaje de voz es otro campo de la locución maravilloso también. Para nosotros tenemos esa capacidad, pero sabes que tenemos que estudiar actuación. Porque la técnica de locución no es la misma técnica para actuación, para el doblaje. Es otra cosa. Y sí me gustaría algún día aprender. Jugar mucho con las voces. Y jugar mucho con la respiración y con los tonos, ¿no? Graves, agudos, etc. Porque acuérdate que estás actuando, pero estás actuando en función del actor que tú estás doblando. Por eso se necesita ser actor. Porque el para actor interpretarlo, claro. Claro, el actor que estás doblando tiene una técnica de actuación. Y tú tienes que seguir esa técnica, no imponer la tuya. Claro. Es maravilloso. O sea, el mundo... Por eso yo digo, ¿no? ¿Tú consideras que la locución es un arte? Por supuesto, por supuesto. Es un arte. Es un arte, yo creo que mucha gente nace con ciertas características que ayudan a poder desarrollarlo, ¿no? Y a otros quizás nos cuesta un poco más. Tenemos que trabajarlo un poco más. Sin embargo, al igual que como aprendes a tocar un instrumento, una guitarra, un piano, de la misma forma aprendes a manejar la voz. ¿Cómo la queremos usar? ¿De qué forma la queremos proyectar? ¿Cómo la queremos trabajar? ¿En qué campo? Por ejemplo, imagínate un locutor deportivo que te cante un gol. ¿No? Tienes que tener dominio en la respiración y buenos pulmones. Y por supuesto, porque la base de la locución es una buena respiración, claro, definitivamente. Entonces, sí, es un arte, 100%.
antes de continuar, quiero hacer una recomendación importante, mi querida Susan. AZ Subliprint. Personaliza tus camisetas, tazas en sus diferentes variedades, llaveros, diseño gráfico y mucho más. AZ Subliprint con servicio personalizado y con calidad en sus productos. AZ Subliprint, llámalos al 098-8385-295 o al 099-6978-671, con envíos a todo el país y con pedidos al por mayor y menor. AZ Subliprint, personaliza tu mundo. Estas camisetas, Ay, las, sí, aquí está. las jarritas son hechas en AZ Subliprint. Muy Pero si usted bonita. tiene un emprendimiento y quiere tener una buena marca y en su marca un buen logo, pues bueno, Monograma. Si tiene un emprendimiento y buscas un logotipo, fotografía u otras piezas gráficas, asesórese con Monograma, un estudio de comunicación especializado en la arquitectura de la marca y su comunicación en los diferentes medios impresos y digitales. Encuéntralo en Instagram como @monograma.dsgn. Son fantásticos también. Monograma me hizo el logo. Sí, estaba del justo canal. mirando a tu gorrita acá. Sí. Y Sí. también me hizo el logo de Mairus Studio, que ese, te cuento, valga la oportunidad, la verdad sea dicha, está en proceso de registrar la marca. Ya tenemos 2 meses, pero tú sabes que lo que tiene que ver con la gente Los que... trámites, Los sí. trámites burocráticos demoran. Sí, hay que tener un poquito de paciencia. De allí. paciencia. Bueno, Ajá. después de Antena te fuiste a Sol 95. Nos fuimos en grupo. Eso Se es fueron otra. en masa, se fueron en ¿cómo se llama? Hoy estoy descubriendo que he hecho algunas travesuras. Sí, se fueron Sí. casi todos, ¿no? Decidimos, bueno, la verdad allí te tengo que contar que don Leonardo, ¿no? Empezaba una nueva vida, empezaba una nueva etapa. Sí. Y la verdad, nos invitó un día a comer y lo extrañábamos y le dijimos a él, a su esposa, que habían sido muy gentiles siempre con nosotros, señor Mansur, quisiéramos ir a donde usted nos lleve. Claro. Bueno, y empezamos nosotros aquello que nunca pensamos que se convertiría en realidad. Es que cuando lo decíamos, Carmen, Dallenberg, Osvaldo, alguna vez fuimos a comer alguna pizza, nos encontramos de casualidad. No, y se llevaban bien con el señor Sí, fue Mansur. un jefe. O sea, era un jefe, pero muy cercano. Muy No cercano era de esos jefes y que muy había que pedir audiencia. y muy estricto. Muy estricto. Ya. O sea, un jefe muy cercano, muy amable, pero que tenía bien claro lo que quería que cada uno hiciera para que la radio, la empresa en este caso, funcionara como funcionó. Sí. Muy visionario, yo creo que de los jefes... El éxito lo avala. Sí, el éxito lo avala en aquel entonces. Bueno, la radio ya venía, Antena 3 era la radio número 1 ya, porque era la única en su género, y cuando él la toma, pues lo que hace es posicionarla aún mucho más, porque hasta ahí te digo que manejamos solamente un programa en vivo, sin embargo era la radio número 1. Fíjate que es la única radio que yo recuerde, inclusive, que se daba el lujo de decir ya no más pauta publicitaria porque los cortes me están quedando muy extensos. ¿En serio? Y claro, y porque si no en un momento iba a ser más cuña comercial que música. Entonces la directora en aquel entonces, Mariuxi Silva, pues sí, había una pauta demasiado importante y se elegía el tipo de cliente Qué manera que quería. de vender, ¿no? Sí, o sea, sí. al punto de elegir el comercial Sí. que entraba. Sí, y por ejemplo, si el comercial tenía 31 segundos y resulta que estaba contratada la radio por 30 segundos, obviamente era súper exigente, súper exigente. Luego ya, obviamente, el mercado se va, digamos, va teniendo muchos medios más, la torta publicitaria se hace un poco más complicada, se reparte más y ya es otra forma de dirigir. En ese contexto entra don Leonardo, cuando ya la radio pues ya tenía más competencia y sí hubo que hacer muchas cosas para diferenciarnos, para mantener ese primer lugar. Él inicia en su vida personal otros, digamos, se va por otros caminos, otros proyectos personales y de trabajo también. Y ahí es cuando empezamos con este temita de, señor Mansur, donde usted vaya, la típica, ¿no? De cuando nos encontrábamos o hablábamos o algo, y de pronto se dio.
y nos fuimos todos, ¿no? La verdad que no tengo idea ni cómo pasó todo, porque yo había estado incluso con permiso de maternidad, Ya. porque nació mi último hijo estando yo en Antena doctor. 3. Claro, mi bebé que ahora es doctor, entonces nació en el 96. Ya. Y yo estaba con el permiso de maternidad y se supone que regresaría a la radio. Y Sí. en lugar de regresar a la radio, pues ya no regreso a la radio, sino que prácticamente me voy a Sol 95 porque ya todo se dio. Ujú. Y fue otra gran experiencia. Un replicarnos para que don para que don Ramiro, Ramiro. No nos diga que nos clonamos. Fue un replicarnos porque finalmente era un equipo que habíamos venido trabajando, y a pesar de que el gerente de Antena 3 era un ser humano también extraordinario, muy bueno, de quien también guardo un grato cariño, ¿no es cierto? Sin el gerente que queda, ¿no? Claro. Porque incluso fíjate que Antena 3 yo siempre la he sentido como esa casa a la que uno quiere mucho, Ujú. y que he regresado con mis estudiantes. ¿Ah, sí? Muchas veces hemos ido a Antena 3, Maura nos recibía, Maura Guamán. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse también, nos recibía con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Ujú. Nuestros estudiantes, y los he llevado muchas veces, han recorrido Antena 3, hemos estado allí luego de que yo ya me involucro más con la docencia, ¿no? Ujú. Pero bueno, la época de Sol también fue una época muy bonita. Muy bonita, también estuvimos en la playa, estuvimos manejando la Feria de O sea, Durán. siguieron el mismo patrón de lo que hacían en Las Antena. mismas locuras, Claro, diría yo. sí, sí, porque sí. realmente éramos un equipo que cuando nos juntábamos, eso era como poner los canguiles en una olla. Yo pienso que eso fue fundamental, el juntar tanta locura Sí. y las ideas iban y venían, se plasmaban y se ejecutaban, no quedaban ahí en la No. reunión, como en otras ocasiones me ha tocado estar en reuniones, se habla, pero no se hace nada. No, terminábamos haciendo Acá cada sí. locura, pero es que yo creo que era una mente más creativa que la otra. Era una Carmen Sevilla que salía con una idea, era un Dallenberg y un Osvaldo que los secundábamos. Había Bueno, mucho entusiasmo, Sí. mucho cariño, mucha camaradería, mucha complicidad. Me acuerdo del mismo William Quimí, Claro, William que manejaba estaba en la parte comercial. Las mañanas cuando se juntaban William y Dallenberg a contar cachos, era una locura. Es que realmente... Oye, salía Leonardo Mansur y él Ajá. también se unía a contar cachos. Claro, es que mira, yo creo que ahí radicaba tal vez la diferencia. Tal cual somos naturalmente, Ujú. éramos en la radio. En la radio. Sí, tal Y cual. eso se transmitía. Nuestras personalidades tal cual, ¿no? Yo Ujú. súper despistada, ellos así súper, no sé, efusivos. Realmente yo creo que todas nuestras personalidades de este gran equipo Ujú. era lo que se transmitía, lo que se transmitió en Antena en su momento, y luego también lo que se transmitió en Sol 95, que fuimos como equipo, ¿no? Claro. Entonces, realmente yo creo que fue una época muy bonita, una de esas épocas, bueno, todas mis épocas yo puedo considerarlas Las muy añoras, lindas. Sí, las no, atesoras. o sea, las atesoro, más que añorarlas, porque yo tengo una capacidad de adaptación a todo lo que viene. Me encanta todo lo que viene, y también me encanta todo lo pasado. No te diría que quisiera repetir algo del pasado, No. no, porque me gusta mucho todo lo que está como por venir. Bien. No tengo idea de lo que va a venir, Ujú. no tengo idea, solo sé lo que tengo ahora en el presente, ¿no? Y no tengo idea de lo que va a venir, pero parto siempre de bueno, ahí va mi parte de mi fe, ¿no? Yo siempre tengo muy presente este versículo que dice, todo obra para el bien de los, todo obra bien para el que lo aman, ¿no? Entonces Claro. esto es, todo obra para el bien de los que amamos Sí. al Señor, ¿no? Sí, Y sí. por lo tanto todo, Mario, absolutamente todo, aún aquello que nos duele, aún aquello que en su momento nos lastimó, aún aquello que parecía que de ahí no íbamos a salir como una pandemia, Sí. aún a pesar de ser momentos tan duros, difíciles, nefastos incluso, obra para el bien de los que lo aman. Ahí Así viene es, el todo poder obra de la para fe. todo obra para el bien de los que lo aman. No lograba sacar la frase. Me recuerdo mucho. Mira, y es tan cierto. Mira, ya cumplimos 1 hora, ¿no? Ya Mira, está cómo no. levantando la mano. Tiempo, dice. Sí, oye, y eso quiero que eso sí me gustaría compartirlo con la gente que nos ve este podcast.
es tan cierto que cuando yo perdí a mi mamá pensé que se me No, se me no, iba no. el mundo. Uno no cree que va a salir de aquello. ¿No? Sí. Y Pero yo Dios, recuerdo el amor por tu mamá No, toda la es que- vida. oye, ha sido Es el como dolor tú- más fuerte que yo he pasado en mi vida. No voy a volver a sentir un dolor tan fuerte porque mi mamá era todo para mí y yo me acuerdo que con mi mamá yo entraba a la cocina, ¿no? Porque me botaba, yo por eso nunca aprendí a cocinar, mi mamá me botaba y yo la abrazaba, ¿no? Y lloraba y le digo, no quiero perderte nunca. Y llegó el momento que se fue. Yo trabajaba en ese tiempo en CRE, te cuento. Y me encerraba las mañanas porque me dieron una semanita nomás para mi pena y de ahí a Y trabajar. legalmente son solo 3 días. Me dieron solamente 5 días, Ah, pues fíjate, 2 días le más. dieron 2 más. Pero no me dejaron, no, es que era muy poco tiempo. No se Yo puede. entraba a esa cabina, en ese tiempo estaba la canción de Miriam Hernández se me fue. Yo me encerraba en esa cabina y yo mismo me era masoquista porque y no era porque yo la quería poner, me la pedían. Claro. Y yo tenía que complacer, pero me encerraba y a veces entraba don Petronio que présteme una canción para poner en el programa. Esto hecho un Y ya me marrayán. ven, ya sabían por qué yo estaba así, ¿no? Entonces ellos respetaban, cogía su canción don Petro y se iba y me cerraba la puerta. Sí, sí, yo creo que todos tenemos una historia que nos marque, que nos ha marcado así. Por Pero el ejemplo, hecho es que como tú acabas de decir, o sea, la fe, eso de que todo obra para bien, todo obra uno para no el lo bien. siente hasta que lo vive, Sí, ¿ya? sí, sí. Y Por esa ejemplo, pérdida es claro, tremenda. por ejemplo, yo te he mencionado de mi papá, ¿no? Mi Ujú, papá falleció exacto. en medio de la pandemia. Créeme que yo ahora lo recuerdo, me río y me parece tonto inclusive. Yo estaba acostada, no me podía poner en pie del dolor. O sea, Ujú. el dolor era tan fuerte que no me podía sostener. Mis hijos me tuvieron que ayudar porque yo caía al piso de rodillas y no podía de parar de llorar porque para mí, pues, era para todos nosotros, para mis Claro. hermanos, para mis hermanos, para mis sobrinos, para mis cuñados y cuñadas, pues él siempre fue nuestro centro, sigue siendo Sí, nuestro sí. centro. Pero créeme que yo pensé que de esas, así como tú dices, yo Ujú. pensé, fíjate que toda la vida he sido de fe, toda la vida me considero una persona de fe, pero yo creo que allí es cuando Diosito te dice, sí, a ver, vamos a ver si es cierto que eres de fe. Sí. A ver, vamos a ver si es cierto. Y créeme que yo lo único que quería que pasara en medio de ese abril 2020 era que todo se cayera. O sea, ya mira, ya no me importaba. Yo solo, como hubo unos temblores allí, yo decía, ya, de una vez, que haya uno solo y ya mira, ya se acabe con todo, ¿no? El Ya. estado de la tristeza de uno. Pero creo firmemente que Dios tiene todo tan hermosamente escrito y detallado. Sí. Te puedo contar testimonios al respecto del fallecimiento de mi papá, pero lo que te puedo decir así como en síntesis es que luego nosotros sentimos que el colibrí se convirtió, yo cuando veo un colibrí yo siento que él está por allí cerca, Ya. porque bueno, yo no sé si hasta entonces, quizás porque no pasaba mucho tiempo en casa, pero yo a partir de entonces vemos siempre un colibrí en nuestro balcón. Así, ¿no? Sí, y yo me emocionaba mucho viendo un colibrí. Ujú. Y después, uno de esos días, fíjate que te voy a contar aquí solamente para que tengas una idea, porque esto parece sacado de chiste, ¿no? Yo iba a Quevedo cuando ya se podía viajar, le quería llevar a mi mamá una plantita de albahaca que había crecido, que la había sembrado, que estaba sembrada por mí desde la semillita, pero yo recordaba siempre a mi papá con las plantitas. Y Ujú. no estaba muy segura si eso iba a ser una buena idea o si iba a lastimar más a mi mamá, y le llamo a mi hermana y le digo, mira que tengo una videollamada, ¿no? Y tengo, mira aquí una albahaca, ¿y tú crees que mi mami? Y ella me dice, claro, tráele la plantita a mi mami. Y le digo, pero fíjate que esta albahaca es hija de la mamá albahaca que tengo acá, y le muestro la albahaca. Y ¿se ves cómo tiene flores? Le digo, esas flores viene un colibrí todos los días. Y mi hermana se queda, ¿qué? Y me dice, ¿has escuchado la leyenda del colibrí? Y yo le digo, no, y me cuenta. En síntesis, dice que cuando te visita un colibrí, realmente es el alma de una persona amada que te viene a visitar desde el más allá. Ujú. Mira, yo me quedo, porque nunca había escuchado la leyenda, y me quedo en blanco y no lo podía creer, y las lágrimas se me salían así, y mi hijo estaba acostado en la hamaca y le digo, ¿has escuchado tú esa leyenda? Y él dice, sí, mami, he escuchado la leyenda. Y yo le digo, no puede ser. Y yo sentía que el corazón se me hacía así como muchos pedacitos del dolor, Ujú. y no tengo idea de dónde, cómo, cuándo, en mi barrio, en mi sector, empezó a sonar una canción que dice, ya no llores por mí, yo Ya. estoy Sí, sí. en un lugar Ajá. lleno de luz. No. Todavía no sabemos quién
puso la bendita canción, cómo sonó la bendita canción, pero fíjate que nosotros al unir todo eso, yo le decía a mi hermana, ¿estás escuchando la canción? Créeme, yo sentí que era una respuesta y siento que es una respuesta. Y la mejor manera de homenajear a estas personas que nos amaron tanto, a estas personas que nos cuidaron tanto, que nos protegieron tanto, es siendo lo que ellos quieren que seamos. Uh-huh. Porque mi hijo me decía y mi hermano menor, Teo, me decía, mira, es que yo no creo que mi papi sea feliz viéndonos a todos destrozados. Sufrir, no. Nosotros tenemos que ser, porque es que te regañaba si te ponías a chillar mucho por alguna cosa, pues, ¿no? Yeah. O sea, muy, muy estricto. Claro. Hacer lo que te toca hacer, a cumplir con lo que te toca cumplir, a ser responsable con lo que te toca ser responsable. Entonces, sí, a pesar de que sea el dolor más grande y profundo que uno, todo obra para el bien de los que lo aman. Amén. Así de simple. Está escrito. La verdad que esta hora 10 minutos que hemos estado. Y tenemos tanto por conversar, ¿no? Y esto va a continuar porque tengo algo pensado para hacer contigo, sobre todo. Ya te lo voy a contar ahora que terminemos el programa. Pero quiero agradecerte, Susan. Realmente ha sido hermoso tenerte, conversar contigo. La hora es muy poco para lo que de verdad podemos seguir conversando. Bueno, cada que nos encontramos nos llevamos horas de horas. Claro, cuando sobre nos todo encontramos cuando hay unos cangrejitos ahí. Y cuando están todos los amiguitos. Claro. Nuestra querida Carmen Sevilla, Osvaldo Valencia, Dalenber Ballestero, William el cantante, ¿verdad? William Quimí. No nos hemos reunido con Luis Solís. Sí, cada que nos encontramos. Ojalá nos volvamos a reunir. Con la bendición de Dios. Que Dios Heidi lo permita. Jara, Heidi, que nos ha abandonado porque ahora ya está en el país del norte. ¿Viste? Entonces, la extrañamos y la queremos. Sí. Ojalá volvernos a reunir. Te agradezco por estar en el podcast Microfoneando, hecho para la gente de radio, para que conozcan el mundo de la radio, cómo es internamente, que no solamente es la voz, que la canción, que la chispa, es mucho más allá. Uno ama la radio, uno la siente y realmente la respeta. Esto que se llama micrófono se respeta y se lo lleva con mucha claridad cuando uno habla, porque hay que tener mucha responsabilidad cuando uno habla frente a un micrófono. Y eso hace que una radio sea lo que es, lo que hablamos, de antena, de lo que significa. Así que bueno, tenemos mucho que hablar y seguir aportando en este podcast, en los próximos programas, con otra invitada o con otro invitado que pronto ustedes lo sabrán. Por ahora, muchas gracias, Susan, por estar acá, por aceptar la invitación y espero la hayas pasado bien. No, la he pasado genial, qué lindo. Me has traído muchísimos recuerdos a mi mente y a mi corazón, muchas cosas lindas compartidas, muchas etapas de la vida que ya te digo, todas son muy bonitas, vale la pena recordarlas, vale la pena traerlas de vuelta de vez en cuando. Y el cariño, como siempre, tú sabes, ¿no? Siempre te lo digo, yo quiero mucho a este compañero de trabajo que lo conocí en Antena 3, que entró. ¿Cuántos años tienes a propósito? 57. 57. Fíjese que yo siempre lo creía menor que yo. Siempre creí que era menor que yo. Acabo de descubrir que somos casi contemporáneos. Pero yo lo vi venir y yo sentía que llegaba un chico joven, ¿no? Con muchas ganas de aprender. Y venía con un vozarrón que inmediatamente fue ubicado como la voz que identificaba a Antena 3. El cariño desde aquella época, Mario, y por siempre, con la bendición de Dios. Gracias, Susan. Para ustedes, nuestro abrazo fraterno. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en otro episodio de Microfoneando. Hasta la próxima. Mairus TV. Microfoneando, el podcast. Suscríbete, dale like y sé parte del mundo Mairus.